Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El Colegio de San Luis tiene abiertas 3 convocatorias de posgrado para este 2023. La primera en cerrar será el 21 de abril y es la del doctorado en Ciencias Sociales. Los invitamos para que nos acompañen. Vamos a platicar con 3 investigadores que forman parte de este grupo académico que acompaña a los estudiantes para que logren graduarse y concluir un doctorado que está apoyado por beca CONACYT. Los invitamos pues para que se queden con nosotros. Bienvenidos. Comenzamos. Este 2023, el Colegio de San Luis tiene abiertas las convocatorias en 3 de sus posgrados. Maestría en Historia. Maestría en Gestión Sustentable del Agua. Doctorado en Ciencias Sociales. Todos los posgrados del Colsan cuentan con acreditación en el Sistema Nacional de Posgrados de Calidad, por lo que podrás postularte a una beca otorgada por CONACYT. Cuentan con posibilidad de movilidad nacional o al extranjero. Son presenciales, escolarizados y son impartidos por una planta de profesores investigadores con amplia experiencia en sus respectivas líneas de investigación. Revisa las convocatorias en www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, 26 años generando conocimiento con utilidad social. ¿Qué tal? Bienvenidos, estamos desde el Colegio de San Luis y hoy vamos a platicar del doctorado en Ciencias Sociales porque tiene convocatoria abierta y cierra el 21 de abril. Hemos invitado al coordinador de este posgrado y le damos las gracias por acompañarnos. Doctor Patricio Rubio. Hola, ¿qué tal, Lidia? Buenas tardes, gracias por recibirme. Bueno, pues vamos a platicar, cuéntanos un poco cuál es la historia que tiene este doctorado. Nos mencionabas antes de entrar al aire que es el primer doctorado con el que inicia el Colegio de San Luis. Y bueno, pues platícanos un poco cuál es el objetivo de formar en este programa. Claro, con mucho gusto. Yo te diría, estamos ahora a punto de recibir a la 6ª promoción, lo que te habla de un esfuerzo continuado por parte de la institución, de sus investigadores y sobre todo por la respuesta de las personas interesadas. Los posgrados duran en la medida en la que hay alumnos que de manera reiterada se acercan, digamos, es decir, que es una oferta atractiva y en ese sentido a mí me parece que el doctorado en Ciencias Sociales goza de una enorme vitalidad en este momento. Efectivamente llegamos a la 6ª promoción y eso también te da cuenta de la pertinencia de este tipo de programas porque al final del día creo que las ciencias sociales tienen un lugar privilegiado para el entendimiento de todo lo que nos rodea. No hay que ser Sherlock Holmes ni cosas semejantes, sino simplemente abrir los periódicos y darte cuenta que el aprendizaje, el estudio y el análisis de la realidad que está frente a nosotros no puede ser postergado. Es decir, alguien que está pendiente de lo que ocurre a su alrededor sabe de las situaciones tan terribles de violencia que aquejan a nuestro país, por poner solo un ejemplo, las cuestiones ambientales, las desigualdades en términos socioeconómicos, las brutales asimetrías en materia de género, por no hablar de las insuficiencias de los sistemas políticos y de las capacidades autohipnóticas de algunos políticos o miembros de la clase política. ¿Qué quiero decir en una palabra? Que vale la pena, desde luego, estudiar un doctorado en Ciencias Sociales, no solo en términos estrictamente de la posibilidad de mejorar el ingreso, que por sí solo sería suficiente, me parece. Sabemos con mucha claridad en nuestro país que en la medida en la que una persona incrementa su nivel educativo, también va a mejorar sus condiciones de existencia. Hay que ser realistas, digamos. Por un lado, desde luego que vale la pena estudiar un doctorado porque hay personas que entienden, y me parece que de manera muy adecuada, que el conocimiento puede ser gozoso. Y por sí solo, digamos, la adquisición del conocimiento, bien valdría la pena el esfuerzo de inscribirse y cursar un doctorado, sobre todo pensando en que hay cosas que
eventualmente a cada persona le apasiona, ¿no? Decía Ernesto de la Peña que valdría la pena buscar un solo tema que realmente apasionara a un individuo, y eso bastaría para colmar toda su existencia, si realmente uno quisiera estudiarlo a profundidad. Entonces yo te diría que evidentemente la primera motivación tiene que ver con saber cosas, con descubrir que saber cosas puede ser placentero, y que además saber cosas que tienen que ver con las ciencias sociales también tiene que ver con mejorar el entendimiento que tenemos como individuos, que tenemos como sociedad, y en el mejor de los casos contribuir a resolver esos problemas, ¿no? Cuéntanos un poco del perfil de quienes estén por ahí interesados, buscando, ¿cuál sería el perfil de ingreso que se requiere? Yo creo que es una pregunta realmente importante, porque no solamente se trata de invitar a sociólogos, sino que de manera muy afortunada, me parece, a lo largo del tiempo, el doctorado en Ciencias Sociales del colegio mantiene un arco muy amplio respecto a sus intereses académicos, y en ese sentido valdría la pena ser muy enfático en que se puede recibir, de hecho se invita a estudiantes relacionados con una gran cantidad de disciplinas. De manera muy puntual yo te diría que lo mismo abogados, comunicólogos, economistas, administradores, ingenieros, médicos, etcétera, etcétera. ¿Así de amplio? Por supuesto que sí. A final de cuentas, lo importante es reconocer que las ciencias sociales tienen una enorme capacidad de diálogo. Es decir, es fácil entender, para poner solamente un ejemplo, que los problemas del agua, los problemas del medio ambiente, desde luego que se relacionan con otro tipo de disciplinas. Y en ese sentido, por supuesto que existe la posibilidad de establecer un diálogo con aquellas personas que en sus estudios de licenciatura o en sus estudios de maestría hayan estado más cerca de este tipo de profesiones, de este tipo de trabajos, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que ofrece el Colegio de San Luis para quienes quieran cursar un doctorado en ciencias sociales? ¿Hay beca? ¿Hay movilidad? Sí. ¿Cuánto dura? ¿Es presencial? Excelente, excelente. Yo creo que valdría la pena empezar por este asunto de las becas. Es de las primeras cosas que se preguntan, y a mí me parece además algo muy, muy pertinente, ¿no? Alrededor de 17,000 pesos al mes sí hay una beca. Desde luego que sí tiene que ver con el CONACYT, y perdón por ser tan prosaico de dar la cifra, específico, pero creo que es importante, creo que es importante tener información para poder decidir. Aproximadamente, cuando grabamos eso, estamos en febrero, pero hay un ajuste que tendrá que ver con el segundo semestre del año, pero déjame dejarlo así como un aproximado, ¿no? Yo creo que esto es importante. Hay una conversación larguísima en los circuitos académicos respecto a si esto es suficiente o no para cursar un doctorado. Dejaría desde luego la discusión abierta, pero creo que el mensaje tendría que ver con decir sí hay becas alrededor de este monto. Ha cambiado un poco la tramitación de la beca, antes lo hacía la institución, ahora los propios estudiantes realizan el trámite correspondiente, pero yo te diría que existe prácticamente una garantía de que la beca se otorga. En ese sentido creo que es muy importante insistir en que hay un estímulo razonable, déjame dejarlo así, para que aquellas personas interesadas en continuar sus estudios puedan hacerlo en el Colegio de San Luis. Pero no solo eso, digamos, también existe la posibilidad de cursar materias en otras instituciones, e incluso, desde luego, también existe la posibilidad de realizar estancias enteras en otras instituciones, y esas estancias en buena medida también son apoyadas por el Colegio de San Luis, dentro y fuera del país. Quiero decir que en la medida en la que se establecen vínculos por los propios estudiantes, con sus profesores, con personas especialistas en los temas de interés de cada persona, es posible desde luego que se trasladen a otros países, a otras universidades para profundizar en sus investigaciones. A mí me parece que eso también debe ser algo a considerar para acercarse al programa de doctorado. ¿Por qué es importante estudiar las ciencias sociales? Yo creo que tiene que ver con entender lo que existe, entender lo que nos rodea y entender que a final de cuentas nuestras ideas son nuestros anteojos, decía Alan, el filósofo francés. Para decidir creo que primero es importante pensar. Para actuar primero hay que pensar,
Y pensar está asociado desde luego a la idea de conocer, de problematizar. Eventualmente, todos lo sabemos, las personas tomamos decisiones que afectan la vida de nosotros y de nuestras familias en ambientes severamente complejos, como dije hace un minuto, cruzados por la violencia, cruzados por la desigualdad, cruzados por cuestiones ambientales realmente críticas y que incluso, desde luego, ponen en riesgo nuestra continuidad como comunidades políticas, para no hablar de otro tipo de desigualdades, desde luego, ¿no? Señaladamente el género o, mejor, otras formas de exclusión. En ese sentido, yo creo que vale la pena estudiar ciencias sociales para tratar de disminuir esas brechas de asimetría. Y que tarde o temprano esos conocimientos que se generan a través de estos estudios en ciencias sociales impactan o deberían impactar, a veces tardan un poquito más, pero impactan en la calidad de vida de usted, la mía y de todo el mundo. Doctor Patricio Rubio, te quiero invitar a que te quedes un poquito con nosotros hacia el final del programa para cerrar la charla contigo, y mientras los invitamos para que, regresando de la pausa, platiquemos con la doctora Oresta López, quien nos va a hablar sobre una de las líneas de investigación. Son 4 las líneas de investigación que tiene este posgrado, y también platicaremos con el doctor Jorge Morán. Ambos van a referirse justo a estas líneas de investigación que tienen que ver con a través de qué miradas o de qué perspectivas se genera conocimiento en este doctorado. Estas 4 líneas son estudios del territorio, actores, procesos sociales e instituciones, desigualdades, movimientos, violencias y cohesión social, y problemas políticos de las sociedades contemporáneas. Así que platicamos con ellos y regresamos para cerrar el programa con el doctor Patricio Rubio. Continuamos. Bien, estamos de regreso y estamos platicando sobre la convocatoria que tiene vigente el doctorado en Ciencias Sociales. Y bueno, pues vamos a platicar ahora con la doctora Oresta López, porque ella es parte de este grupo de investigadores que son expertos en una nueva línea. El mundo está cambiando y obviamente las ciencias sociales, particularmente el doctorado, pues se tiene que estar actualizando de manera constante y se ha incorporado a esta nueva línea de investigación. Doctora, gracias por acompañarnos, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias. Platíquenos, en su línea tiene que ver con, bueno, su línea, porque sé que usted pertenece a este grupo, sí. Son varios investigadores, desigualdades, movimientos, violencias y cohesión social. Suena bastante vigente, bastante actual. Cuéntenos un poco de qué va. Bueno, esta es una nueva línea de investigación que retoma una serie de recomendaciones del Informe Mundial de Ciencias Sociales y también de la agenda de investigación actual que tiene el CONACYT para nuestro país, pero también, digamos, las líneas emergentes que se trabajan en las redes académicas latinoamericanas, que tiene que ver con el reconocimiento de que necesitamos conocimiento para entender los nuevos movimientos sociales, las nuevas formas de resistencia, los desafíos para el tema de las violencias que compartimos en América Latina y también las estrategias para generar cohesión social, reconociendo la necesidad de fortalecer nuestras comunidades. Entonces queremos convocar a jóvenes doctorantes interesados en estas temáticas que se animen a presentar proyectos de investigación. Aquí encontrarán cabida las perspectivas centrales que nos interesa impulsar. Tienen que ver con metodologías de avanzada también, como la perspectiva de género, las metodologías feministas, la interculturalidad, las metodologías que tienen que ver con los derechos humanos y también la economía política, ¿no? Los nuevos debates que hay sobre economía política. Pues de eso va, Lidia. ¿Cuáles son los principales, digamos, retos para los investigadores una vez que reciben a estos estudiantes, a estos doctorantes? Porque hay que acompañarlos y hay que actualizarse con la misma rapidez con la que va las transformaciones en el mundo. Sí, bueno, no partimos de cero, afortunadamente. Los miembros de la línea son colegas que son expertos en líneas temáticas ya de mucho tiempo
tienen publicaciones, tienen experiencia, y por lo tanto lo nuevo es acompañar justamente los intereses de los jóvenes, ¿no? O sea, el tipo de producción específica que quieren hacer en torno a estas temáticas. Pero sin duda estarán bien acompañados, encontrarán diálogos muy valiosos, y no solo con los colegas de la línea. Yo creo que todo el doctorado tiene un grupo de académicos muy valiosos, que pueden acompañar a los jóvenes a esta reflexividad que nos interesa a todos, nos mueve a todos, para generar un conocimiento sobre estas temáticas que tienen que ver con los desafíos actuales de las ciencias sociales y del mundo. Efectivamente. Algunos ejemplos, porque bueno, pues vemos, digamos, en términos generales esto de las desigualdades, de las violencias, pero creo que justo el mayor interés puede estar en estos puntos de vista muy particular o estas perspectivas que los jóvenes propongan. Sí, bueno, sí, ya se han acercado a preguntar a algunos. Por ejemplo, a mí se me ha acercado alguien que quiere hacer una investigación sobre las masculinidades. Hay alguien que quiere trabajar sobre un movimiento indígena específico, ¿no? O sobre nuevos desafíos en el campo educativo para el tema de las violencias, y también compañeras interesadas en explorar más a fondo metodologías feministas, ¿no? Que ahorita ha sido también un campo de producción de conocimiento muy activo, muy dinámico, y pues efectivamente esos campos muy dinámicos son muy desafiantes para los estudiantes, para los profesores, pero también es donde se está produciendo un conocimiento necesario para la sociedad, para los movimientos, ¿no? Que los movimientos incluso tienen dinámicas a veces muy pragmáticas, y es la academia quien produce reflexividad sobre el tipo de resistencias, el tipo de organización que ahí se va generando. Que ahorita usted mismo decía que son necesarias para la sociedad. ¿Cuál diría que son las principales aportaciones que se realizan en este tipo de investigaciones? Pues de entrada yo creo que todo lo que se está trabajando en cohesión social es ahorita súper importante. Tenemos una serie de comunidades fragmentadas por la presencia del narcocrimen, por ejemplo, pero también sociedades, organizaciones, instituciones que han pasado por procesos de desgaste, por políticas que han impulsado pues formas más neoliberales, y que rearticular a nuevas políticas, a nuevas formas que generen cohesión social, definitivamente implica tener una posibilidad nueva de pensar la economía, de pensar la organización social, pero también los movimientos, ¿no? O sea, cómo los nuevos movimientos están discutiendo las nuevas políticas no neoliberales, ¿no? ¿Por qué pareciera que nada más unos pasaron por el neoliberalismo? Pues no, todos pasamos, todos fuimos afectados, desde los académicos hasta los campesinos, los indígenas, todos los grupos sociales, y no hemos salido, ¿no? No es que llega una nueva política que dice que ya no va a continuar ese camino en sus políticas públicas, como para que digamos que ya salimos. Se requiere de verdad reflexividad y apostarle a nuevas estrategias de construcción de política pública, para que efectivamente podamos apostarle a nuevas estrategias de cohesión social, de economías solidarias, de mundos más donde se promueva la igualdad en el caso de las desigualdades de género. Porque si hiciéramos un listado de las desigualdades, encontraríamos muchas en las cuales hace falta producir conocimiento, intervenir, hacer política pública. Mencionas algunas de esas desigualdades, justamente para que, bueno, la gente que nos está viendo, bueno, esto efectivamente va a llegar seguramente a quienes ya manejan estos temas, pero seguramente también nos va a estar viendo todo tipo de público, y ayúdenos a hacer esta lista
no sé, las 5 que se le ocurran primero, porque seguramente por prioridad pues sería bastante difícil. ¿Cuáles son algunas de estas desigualdades que hoy estamos enfrentando? Pues yo creo que una muy importante en la realidad mexicana y latinoamericana sigue siendo las desigualdades económicas. O sea, somos países con mucha polarización económica, pero también, por ejemplo, las desigualdades en el acceso a la educación, al conocimiento, es otro tipo de desigualdad que nos afecta profundamente. La desigualdad a contar con herramientas cognitivas, incluso para reconocer los riesgos ambientales que nos rodean, ha sido muy señalado en el informe mundial de ciencias sociales como una desigualdad cognitiva que existe en las sociedades, de manera que incluso eso hace que no marchemos juntos en torno a los proyectos de cuidado del medio ambiente y para trabajar a favor de intervenir frente al cambio climático, por ejemplo. ¿Y por qué es importante que lo aborden todos estos temas desde esta línea los estudiantes de un doctorado en ciencias sociales en una institución como el Colegio de San Luis? Pues sí, es muy importante, especialmente porque somos una institución que le interesa producir conocimiento de avanzada en ciencias sociales y un conocimiento aplicado, ¿no?, a la realidad social que coadyuve a resolver problemas sociales. Y es ahí donde está la importancia de nuestro doctorado. Nuestro doctorado tiene proyectos muy valiosos en cada generación. Ahora vamos por una 6ª generación y una producción de tesis que de entrada están aportando, que incluso en el mismo camino los jóvenes ya están aportando con la metodología que usan, con las estrategias que proponen, con las realidades que describen. Todo eso nos permite a nosotros como sociedad tener una información científica, sistematizada y también compartida, ¿no? Lo ideal es que se comparta más, ¿verdad? Eso sería lo ideal, pero sí es muy importante para un doctorado como el nuestro esta aplicación del conocimiento. Muy bien, doctora Oresta López, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que usted guste agregar? No, pues invitar a los jóvenes que están proponiéndose un nuevo proyecto en su vida, pues que aquí encuentran un espacio de diálogo con los académicos para desarrollar sus investigaciones, que no se queden solamente imaginando y soñando que son posibles de realizar, sino aquí encontrarán un espacio para hacerlo. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas bueno, gracias. Pues fue la doctora Oresta López en esta charla en donde nos ha explicado en torno a esta línea de investigación del doctorado en Ciencias Sociales, desigualdades, movimientos, violencias y cohesión social. Hacemos una pausa y continuamos. El Colegio de San Luis, en colaboración con el Instituto Nacional Electoral y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, realizaron el pasado jueves 16 de febrero la presentación del Informe País 2020, en las instalaciones del Colsan a cargo del doctor Patricio Rubio. El Informe País es una plataforma virtual que tiene como objetivo presentar en forma interactiva información representativa relacionada con el conjunto de creencias, valores, actitudes y prácticas de las personas de 15 años y más con el poder público, las formas de asociación y el sentido de pertenencia, el reconocimiento de derechos y obligaciones de los y las ciudadanas en México. Todos estos datos a nivel nacional y para 6 regiones geográficas. Esta información servirá para el diseño y mejora de políticas públicas y el cumplimiento de compromisos internacionales de México. De igual manera se llevó a cabo la proyección del documental Metamorfosis, Transformaciones de una autoridad electoral, donde se narra en voz de protagonistas y analistas el camino de la ciudadanización del Consejo. Puedes consultar la transmisión en vivo de la presentación del informe en nuestra página de Facebook.
Bien, estamos de regreso, continuamos con esta charla en torno al doctorado en Ciencias Sociales que tiene convocatoria abierta y que bueno, pues ya reiterar la importancia de las fechas, consulten la convocatoria, está en nuestra página web, ahí hay un apartado de convocatorias. Si le dan un clic ahí, los lleva directamente y pueden descargar el tríptico, pueden revisar los plazos, fechas, requisitos, en fin, toda la información está disponible ahí y constantemente en redes sociales estamos publicando también actualizaciones de esta información de la convocatoria. Bueno, está con nosotros el doctor Jorge Morán Escamilla y bueno, pues él nos va a platicar de una de sus otra de las líneas de investigación de este doctorado que tiene que ver con actores, procesos sociales e instituciones. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lidia. Bueno, pues a ver, cuéntanos, ¿te acompañan en esta línea de investigación la doctora Adriana Corral, la doctora Enriqueta Serrano, el doctor José Santos Zavala y la doctora Briseida López? ¿Qué busca esta línea de conocimiento? ¿Hacia dónde orienta las investigaciones de los chavos que van a estudiar? Bueno, yo supongo que son chavos, ¿verdad? Del doctorado, aspirantes al doctorado en Ciencias Sociales. Mira, yo te pediría que si podías leer, porque ¿Literal? Literal, Okay. Y a partir de ahí eso va la lectura y ya él nos explica. Explico de qué va. Porque habrá algunas palabritas que no dominemos ni usted ni yo. Esta línea de investigación busca generar conocimiento socialmente útil, poniendo en el centro del análisis a los actores y sus interacciones en un contexto institucional, formal e informal. A ver, primero esa primera parte. Nos vamos a ir por partes, así como si estuviéramos en las clases. Cuéntanos. Mira, los procesos que se dan en la sociedad, ahí por eso está actores e instituciones, porque los actores pueden ser formales o informales. Los formales suelen estar vinculados con instituciones, precisamente. Y los procesos también no necesariamente siguen ciertos cauces. Por eso en la siguiente parte vas a poder encontrar con este tema de movimientos sociales y movimientos sociales y acción social, ¿no? Porque a ver, si quieres, entonces le sigo. Se parte del supuesto que el entorno donde se genera la evidencia científica es de alta complejidad, por lo que se considera que los cambios sociales y políticos manifestados en forma de coyunturas son un enfoque que permite acercarse a la comprensión de la sociedad, el Estado, los actores e instituciones que forman parte de diversas transformaciones históricos sociales y que son constructoras de identidad y memoria en los espacios públicos. Por ende, los procesos sociales que aquí se conciben engloban a decisiones traducidas en acción colectiva, movimientos sociales y o políticas públicas. Esta línea de investigación impulsa un acercamiento inter y transdisciplinario que permita la conceptualización, el análisis, la comprensión y o explicación de fenómenos sociales y políticos en el tiempo. Bueno, entonces, como te decía, lo más importante para nosotros es hacer reconstrucción de los procesos. Por eso está la parte política, cultural, económica, social, histórica, es importante. No solamente vemos una acción, un momento, sino buscamos entender cómo fue que se llega a eso, y por eso la importancia de reconocer al proceso, la reconstrucción de ese proceso y quiénes son los que participan de ello. Y en esa lógica procuramos precisamente tener esta visión interdisciplinaria. Lo que vas a ver o lo que puedes ver o pueden ver en los currículum de los que pertenecemos ahí, todos tenemos, aunque tenemos una visión disciplinar, tenemos esta idea de ver desde diferentes enfoques, desde diferentes aproximaciones, los problemas sociales que permitan una comprensión, porque finalmente las sociedades son complejas, ¿no? El problema, voy a decir en mi tema, de los desastres no es solamente el fenómeno natural, también es la pobreza, la marginación, las políticas públicas, ¿no? Pasa lo mismo con los problemas económicos. No puedes pensar, por ejemplo, ¿por qué no funciona la política de combate a la inflación? Porque no solamente se basa en la política monetaria, tienes que tener una política económica. Todos estos elementos son los que nos permiten reconstruir precisamente los procesos y dar cuenta, analizarlos y explicarlos por qué se dan de una forma y no de otra, por qué terminan en una acción colectiva o en un movimiento social, etcétera.
Bueno, pues vamos a ir a una breve pausa, regresamos para seguir platicando y cerrar la charla con el doctor Jorge Morán en torno a esta línea del doctorado en Ciencias Sociales. Los dejamos mientras tanto con esta novedad editorial a través del Fondo Editorial del Colsan. Bien, estamos de regreso y continuamos charlando con el doctor Jorge Morán. Él es experto en esta línea de actores, procesos sociales e instituciones que forma parte de las líneas que ofrece, las líneas de investigación que ofrece el doctorado en Ciencias Sociales y que tiene convocatoria abierta. Nos mencionabas esta importancia de mirar con varias perspectivas, disciplinas, enfoques, en fin, y efectivamente los investigadores que forman parte de esta línea tienen formaciones, pues sí, de ciencias sociales, pero en realidad muy distantes o distintas, mejor dicho, no distantes. Por ejemplo, la doctora Adriana Corrales, historiadora, sociólogo, el doctor Jorge Morán, desastrólogo y otras cosas, la doctora Enriqueta Serrano, internacionalista, el doctor José Santos Zavala, también experto en estos asuntos de cambio organizacional e instituciones en gobiernos locales, y la doctora Briseida López, bueno, pues también con una formación distinta, digamos, porque, bueno, ella proviene de este asunto de un doctorado en ciencias ambientales, por ejemplo. Cuéntanos sobre qué puede esperar un aspirante que le interese esta línea. Mira, la apuesta es por un diálogo plural, que podamos tener precisamente, a diferencia de lo que puedes encontrarte en otros espacios, aquí no tenemos un tema específico. La realidad es que como estamos precisamente integrando diferentes perspectivas, diferentes visiones que algunos hemos colaborado de manera más directa, ¿no? Otros compañeros también de sus propias temáticas, de sus propios intereses han colaborado entre ellos, y lo que estamos haciendo es eso, construir conocimiento interdisciplinario. Ya no es esta idea de pensar desde la sociología o desde la historia, sino empezar a incorporar otros elementos que nos permitan comprender esta complejidad de las sociedades modernas. ¿Algún ejemplo, algún fenómeno donde aparte, bueno, de que ya nos dabas en el bloque anterior, algún fenómeno que tenga justo esta necesaria mirada desde varias disciplinas? Mira, podría pensar, por ejemplo, en el caso medioambiental. Uno piensa que el problema del medio ambiente solamente es generar áreas naturales protegidas o reforestar, pero, o vigilar la calidad del agua, que podría ser la chamba que hace la doctora Briseida. Pero, por ejemplo, sin esos árboles, sin esos bosques, el agua no tendría ciertas calidad o no habría suficiente. Pero para poder hacer que las personas que viven en esos espacios conserven sus bosques y no los exploten o los sobreexploten, porque sí se deben de explotar, por eso están ahí, pero de una manera sostenible, de una manera perdurable en el tiempo, necesitas cubrir otras necesidades, proporcionar otras herramientas. Algo que nos pasa mucho en la política pública, creemos que a la gente de la sierra o a las personas con bajos recursos hay que llevarles dinero, programas, pero modificamos también sus formas de organización, y si no entendemos las formas de organización, estamos transformando con nuestras intervenciones. Entonces, siempre es importante entender
qué es lo que está ocurriendo en ese espacio, qué ocurre con las personas, con los hombres, con las mujeres, con los niños, con los ancianos, para poder pensar precisamente que los procesos no pueden atenderse de manera lineal, hay que comprenderlos y a partir de las diferentes visiones es que tú puedes proponer alternativas para esos espacios. Y ahí, por ejemplo, entraría la expertise del doctor José Santos, experto en asuntos de política pública, por ejemplo. Finalmente, ¿qué le dirías a los alumnos que pueden aspirar a ingresar al doctorado? ¿Por qué los animarías? ¿Qué encuentran en esta opción del doctorado en Ciencias Sociales? Mira, algo que yo puedo reconocer del Colegio de San Luis es, uno, que hay esa apertura. Si ustedes revisan la gama de temas que se han abordado, hay una amplitud enorme. Y eso es posible, primero porque habemos investigadores de diferentes áreas del conocimiento, pero también tenemos socios con los que trabajamos, ¿no? Está la UASLP, está la UNAM, está IPICIT, están universidades del extranjero. Entonces todo eso nos permite no cerrarnos a un tema en específico o a una sola problemática, sino que a través de esas sinergias que creamos con los proyectos, con las colaboraciones, con ese trabajo colaborativo en la academia, prácticamente no es que te digan en el colegio solamente se trabaja estos temas. Tú revisa el catálogo y vas a encontrar muchísimos temas con diferentes perspectivas, diferentes aproximaciones, y eso es lo que hace rico a un espacio como este. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado y bueno, pues les recordamos que esta convocatoria está vigente, cierra en abril, el 21 de abril, si mal no recuerdo, el 21 de abril nos confirma aquí el coordinador, así que pueden consultar todos los requisitos, perfil de ingreso, documentos, plazos, las materias. ¿Tú qué impartes? ¿Qué materia impartes? ¿Impartes materias acá? No hay propiamente una materia que tengas, ¿no? Yo he dado cursos de metodología, ¿no? ¿Acompañas a los estudiantes en sus proyectos de investigación, cierto? Sí, y hemos construido, por ejemplo, cursos que son igual con esa idea de transdisciplinario, entonces donde, por ejemplo, tienes usos de Atlas TI, usos de SPSS, usos de ArcGIS, análisis del discurso, todo en un solo curso, precisamente como herramientas o técnicas de para el procesamiento de la información. Entonces, no hay una específica, y como estamos en proceso de constante movimiento, pues también hay actualizaciones, no es que tengas una sola materia. Hay las bases que están ahí marcadas, pero en general, pues esto se va moviendo. Actualizando. Bueno, pues con esto despedimos al doctor Jorge Morán. Continuamos para seguir charlando en torno al doctorado en Ciencias Sociales, que tiene convocatoria abierta y que cierra el 21 de abril. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Bien, estamos de regreso y vamos a cerrar esta charla dedicada al doctorado en Ciencias Sociales, que tiene convocatoria abierta y que cierra el 21 de abril. Doctor Patricio Rubio, cuéntanos un poco sobre los requisitos, los informes, donde si alguien está interesado, a dónde se comunica. Claro que sí, con mucho gusto. Yo le rogaría a las personas interesadas que visitaran la página del Colegio San Luis. Ahí se encuentra la convocatoria para el doctorado en Ciencias Sociales. Se encuentran ahí las líneas de generación del conocimiento en las que eventualmente pueden inscribir sus proyectos para participar en el concurso de admisión. También sugeriría que se acercaran a los integrantes de las líneas de generación del conocimiento para saber realmente cuáles son los resultados de las investigaciones que en este momento se realizan en el Colegio de San Luis. Yo creo que una de las grandes ventajas de cursar en nuestra institución tiene que ver con la posibilidad de trabajar con investigadoras e investigadores que están realizando investigación. No se trata solamente de un asunto estrictamente docente, sino tiene que ver con la posibilidad de generar investigación original, porque uno de los propósitos más importantes de nuestro doctorado tiene que ver desde luego con la formación de jóvenes investigadores, tiene que ver con la incorporación de nuevos intereses, de nuevas temáticas y desde luego con la posibilidad de enriquecer la calidad de la investigación en nuestro país, no solo en San Luis Potosí. En ese sentido yo sugeriría que las personas interesadas, insisto, visiten la página del colegio,
www.colsan.edu.mx, y ahí se acerquen a la convocatoria y sobre todo, insisto, a las temáticas de cada una de las líneas de generación del conocimiento. Gracias a tu generosidad, en este programa vamos a escuchar otras voces que tienen que ver con los contenidos de algunas de las líneas de generación del conocimiento de nuestro doctorado. Creo que eso es algo muy valioso. Creo que las personas interesadas, desde luego, podrían recorrer esta ruta a la que me he referido, la página del colegio, la convocatoria, la generación, las líneas de generación del conocimiento y el trabajo de los investigadores, reconociendo desde luego a cada investigador que trabaja en determinadas líneas. Y sobre todo insistir, si me lo permites, la fecha es el 21 de abril. Si pudiera ser lo más enfático que pudiera, es 21 de abril, 21 de abril, 21 de abril. Hay que tener claro que además se atraviesan las vacaciones. En ese sentido, las vacaciones de Semana Santa, sí, ¿cierto? por supuesto, pues pedirles que no le hagan confianza, porque no quiero que al último día estemos recibiendo los proyectos oliendo a capirotada, digamos, sería bastante terrible. Creo que hay tiempo ahora en finales de febrero que estamos realizando esta grabación, porque creo que efectivamente vale mucho la pena. Todos conocemos a alguien que cursó alguna maestría. Todas las personas en nuestros círculos, digamos, de amistades o familiares, conocemos a alguien que ha tenido contacto con estudios de posgrado. Y esto es algo interesante porque, a final de cuentas, en países como México, lo cierto es que algunas de las personas que pueden estar interesadas en nuestro doctorado pueden ser las primeras en su familia que tengan un doctorado. No soy adivino, lo dicen los propios números. No, hay estudios de la OCDE, de la OCDE. Entonces, yo creo que vale mucho la pena, digamos, insistir en la posibilidad de que, en el entendimiento de que es posible cursar un doctorado, de que si durante mucho tiempo para otras generaciones o para otras formas de comprender la experiencia social, un doctorado parecía casi una excentricidad, o inalcanzable, claro, ¿no? También. Por supuesto que sí. De alguna manera hoy yo creo que estamos en un lugar distinto, ¿no? Con pros y contras. Alguna vez escuché a alguien que decía que los doctorados las maestrías y los doctorados se habían convertido en los nuevos títulos de nobleza. Es interesante, digamos, en términos de reconocer, sí, el trabajo que se realiza, pero también la posibilidad de incorporarse a nuevas formas de contratación y, desde luego, cultivar los propios saberes, ¿no? Reconociendo, desde luego, la existencia de que siempre, como decía Newton, la inmensidad del mar, del conocimiento, permanece frente a nosotros. Hay un estudio, me parece que es de 2017, 18, Sí. si mal no recuerdo, donde efectivamente señala la posibilidad de movilidad, de mejorar tu condición de vida, tu nivel socioeconómico, y ahí va estudiando de quien se quedó en estudio de bachillerato, Sí, a quien claro. alcanzó licenciatura, Claro, es y así correcto. va escalando, ¿no? De maestría Sí. y, bueno, de doctorado. En un país como México, en donde las condiciones sí. económicas y sociales son para muchas familias tan adversas, el poder contar con una beca CONACYT de alrededor de 17,000 pesos para estudiar un doctorado, pues Claro. puede ser una buena opción. Yo creo que sí. No recuerdo la cantidad exacta o la proporción Sí, exacta pero del puede ser estudio, alrededor pero de- Ah. alguien que tiene un doctorado en proporción debe ganar 3 veces más que lo que está en la beca. Hablando de un rubro general, es decir, no existe ninguna garantía. Claro, ni no ninguna te garantiza que acabando y el el Colegio doctorado de San Luis tampoco ganas se hace responsable en términos de contratación laboral respecto a sus egresados, para que pierdan toda esperanza de demandar a nuestra institución. Pero en promedio, digamos, a nivel Solo los global, formamos, y los formamos muy bien. sí, no tenemos otra responsabilidad en ese sentido. Pero sí, efectivamente, hay ese estudio en donde se van precisando, digamos, o estimando o calculando, tienen una base científica, por Sí, supuesto, claro. para ir evidenciando que hay una mejora considerable de la calidad de vida de quienes tienen solo el bachillerato o la prepa, la licenciatura, la maestría y un doctorado. Bueno, continuamos entonces, doctor, platícanos. Ya tuvimos aquí la oportunidad de conversar con la doctora Oreste, con el doctor Jorge Morán, quienes nos platicaron sobre un par de líneas de investigación respectivamente. Cuéntanos un poco qué se estudia o de qué va la línea de generación de conocimiento relacionada con estudios del territorio. Bueno, realmente, No me hagas leerla como el doctor Jorge Morán, No, porque no, no no garantizo lo buena haré. lectura.
Yo creo que la línea de estudios del territorio tiene que ver con la construcción del espacio social, creo que tiene que ver con cuestiones relacionadas con el medio ambiente, tiene que ver con recursos naturales, tiene que ver con estudios sobre el agua, tiene que ver con cuestiones científicas asociadas a la cartografía, etcétera, etcétera. Hay una entrada que está asociada a la ingeniería, pero también desde luego a la antropología, ¿no? En ese sentido, creo que se trata de una línea de generación tremendamente amplia, generosa y sobre todo pertinente para el momento en el que vivimos. Y la última línea a la que nos haría falta referirnos es problemas políticos de las sociedades contemporáneas. Bueno, yo creo que esa línea, desde luego, también comparte la pertinencia con el resto de las líneas que integran el doctorado. En este en particular se estudian cuestiones como la complejidad social, se estudian cuestiones como el comportamiento legislativo, la propia idea de la democracia, las políticas científicas. Yo creo que los sistemas políticos, el funcionamiento de los sistemas políticos en general, cuestiones relacionadas con élites políticas, con partidos políticos, con política comparada, etcétera, etcétera. Lo interesante aquí, me parece, es que se trata también de la incorporación de múltiples miradas respecto al fenómeno político contemporáneo. Creo que hay una gran riqueza por parte de los investigadores que la integran. Déjame mencionarlos rápidamente. Es el profesor Julio Contreras, el profesor Javier Contreras, el profesor Antonio Aguilera, la doctora Mónica Ansaldo, el doctor Hugo Borjas y yo mismo. Muy bien, te los supiste todos. Sí, sí. Bueno, doctor Patricio Rubio, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras añadir? Solamente insistir en la invitación para todas aquellas personas que estén interesadas en cursar el doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de San Luis. Visiten la página, ahí están los requisitos, ahí está toda la información necesaria y pertinente para que puedan avanzar en el proceso de admisión. Y recordar, tener en mente que es el 21 de abril la fecha límite para poder cumplir con estos requisitos. Ojalá que se animen. Muchísimas gracias. Gracias, Lidia. Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos en el próximo programa desde el Colegio de San Luis. Recuerden, este programa lo estrenamos los martes y ya mañana miércoles está disponible en el canal de YouTube de el Colegio de San Luis. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se realizará la conferencia Áreas Naturales Protegidas, Agua y Ciudad, con participación del maestro Humberto Peña, el 17 de marzo a las 12 horas en el aula magna del Colsan. Ya se encuentra abierta la convocatoria para el seminario La Historia Económica tras el Colsan. Revisa los requisitos para postularte. Tienes hasta el 31 de marzo del 2023 para enviar los documentos solicitados. El Colsan está presente en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, del 23 de febrero al 6 de marzo. Visítenos en el stand 104 en la Ciudad de México. ¿Quieres estudiar un posgrado con beca CONACYT? El Colegio de San Luis tiene abiertas las convocatorias de Maestría en Historia, Maestría en Gestión Sustentable del Agua y Doctorado en Ciencias Sociales. Conoce las bases en nuestras redes sociales y página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales. Bueno, pues ya tienen la información a la mano del doctorado en Ciencias Sociales, tiene una jugosa beca CONACYT, los invitamos para que conozcan los detalles en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Gracias, hasta la próxima.